Hola queridos estudiantes, el día de hoy les traigo algunos consejos que pueden servir para sobrellevar la situación que estamos viviendo debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Actualmente nos encontramos la mayor parte del tiempo en casa. Es por ello que la tecnología suele ser nuestra mejor compañera. Pero debes recordar lo siguiente. Número 1. Debes controlar el tiempo de exposición a las pantallas. Deben ser conscientes del tiempo que pasan cada día delante de una pantalla, ya sea de un teléfono celular, un computador o una televisión. Asegúrense de descansar cada cierto tiempo de las actividades de pantalla. Y no abuse de los videojuegos. Aunque los videojuegos pueden ser una forma de relajarse cuando se está en casa mucho tiempo, se puede caer en la tentación de dedicarles mucho más tiempo de lo habitual. Asegúrese de mantener el equilibrio adecuado con las actividades sin dispositivos electrónicos. Bueno niños, espero que estén muy bien y que estos breves consejos les sirvan para sobrellevar esta situación. Adiós. Muy buenos días a mis queridos estudiantes de octavo año básico. Les doy la más cordial bienvenida a la clase número 10 de la unidad 3 y comentarles también, cierto, que esta va a ser nuestra última clase de historia del año, ¿ya? Y espero que sea la última que realicemos de esta forma, ya para que el próximo año ya podamos volver a nuestras salas de clase, ya a compartir experiencia, aprendizaje de la forma que lo hacemos, ¿cierto?, en nuestra aula. Como en todas nuestras clases, ¿cierto?, que hemos hecho siempre durante el año, hemos necesitado tener nuestros materiales dispuestos, ¿cierto?, para poder trabajar, para poder comenzar nuestra rutina, ¿cierto?, ya preparados. En cuanto a lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Vamos a ver el desarrollo de la revolución. Recuerden que la clase pasada estuvimos estudiando el contexto previo a la Revolución Francesa y también vimos las causas que generaron este conflicto, tales como el descontento de la población, las ideas de la Ilustración, el rigor del absolutismo y las desigualdades del régimen feudal. Ya, eso en cuanto a la clase anterior. El objetivo de la clase de hoy es comprender el desarrollo de la Revolución Francesa, ¿ya? En cuanto a cómo fue el desarrollo de la revolución, podemos mencionar que el estallido del proceso revolucionario disminuyó de manera significativa la autoridad y poder del rey, ¿ya? Quien debió reconocer a la Asamblea Constituyente. Y esta asamblea inició varios cambios que finalizaron con el sistema absolutista. ¿Cuáles fueron estos cambios? La abolición del feudalismo y la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, entre otros, ¿cierto? Esos cambios fueron ratificados por la primera Constitución de Francia en 1791, la cual proclamaba una monarquía constitucional. Pero pese a estos cambios, se fueron evidenciando también, se fueron viendo los conflictos entre los grupos que habían al interior de la revolución. Algunos, cierto, más moderados y eran cercanos también a la burguesía. Estos grupos proponían, cierto, el voto censitario y la monarquía constitucional. Otros más radicales y cercanos al bajo pueblo, cierto, proponían el voto universal masculino y la instauración de una república, ¿ya? Después les voy a explicar a qué se refiere el voto censitario y el voto universal, ¿ya? En 1792, una gran parte del pueblo seguía descontenta, ¿ya? Pues continuaban los problemas económicos, estas reformas, ¿cierto? Las reformas favorecían solo a algunos sectores y había guerras con otros reinos, lo que demostraba, lo que evidenciaba, ¿cierto?, la intención del rey de reinstaurar el absolutismo, o sea, el rey quería que volviera el absolutismo. Por todo esto, entre junio y septiembre de ese año, es decir, de 1792, el rey es tomado prisionero. Hay elecciones por sufragio universal, se eligen nuevos representantes, es abolida la monarquía
y se instaura la primera República Francesa, ¿ya? En cuanto estudiantes al voto censitario, era, ¿cierto?, un sufragio censitario o restringido. ¿Qué quiere decir esto? Que era una norma que restringe el derecho de voto solo a los hombres que cumplen una serie de requisitos en cuanto a renta, educación y clase social. En cambio, el sufragio universal es el derecho a voto de toda la población adulta de un Estado, independientemente de su procedencia, raza, sexo, creencias o condición social, ¿ya? ¿De qué manera se manifestaron las ideas ilustradas a lo largo de la Revolución Francesa? ¿De qué manera sería? Acá mencionamos a Montesquieu y Rousseau. Recordemos que en Francia existió una importante tradición de los pensadores ilustrados, ¿ya? Como Montesquieu y Rousseau, por lo que la revolución se nutrió de su ideario e intentó poner en práctica estas ideas, ¿cierto?, de la ilustración. La influencia, ¿cierto?, de este pensamiento se manifestó en una serie de escritos oficiales, ¿ya? Como en las distintas declaraciones de derechos y constituciones establecidas también, entre otros documentos emanados por las instituciones republicanas, ¿ya? Estos escritos, junto con los de la Revolución estadounidense, fueron estudiantes una gran inspiración para otros, ¿cierto? Otros procesos y proclamas sociales, sobre todo en América y en Europa. De esta forma se sentaron las bases políticas y sociales de la edad contemporánea. Esta información también ustedes la pueden complementar, ¿cierto?, con los recursos que están en la página 146 y 147, ¿ya? Para que vean ustedes más en detalle cómo fue el desarrollo de la revolución. En cuanto a lo que vimos en la clase de hoy, estudiamos los cambios, ¿cierto? A grandes rasgos los cambios, conflictos e influencias de las ideas ilustradas, las cuales se fueron generando con el desarrollo de la revolución. Si tienen dudas o algo con respecto a la cápsula, ¿cierto?, lo pueden enviar al correo electrónico o también a través de las profesoras jefes de la asignatura de los cursos, perdón, de octavo año A y octavo año B. Les envío un abrazo grande, a seguir cuidándose, no se olviden de eso porque es muy importante cuidarse para que volvamos a nuestras salas de clase, ¿cierto?, el próximo año. Un abrazo grande, los quiero mucho.